Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Los saluda su amigo Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a discernir acerca de la naturaleza de Jesús, porque hay quienes dicen que Jesús es Dios. Vamos a ver cómo hay un Dios y un Hijo de Dios. Vamos a ver la Biblia que nos dice acerca de esto. Me gustaría empezar primeramente con 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en 1 de Corintios 8 versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre. Como hay un solo Dios, es imposible que Jesús fuera Dios. Si el Padre es Dios y Jesús también es Dios, entonces hay dos dioses. Por lo tanto, Dios, el Padre, es el único Dios. Así que es imposible que pueda haber un ser separado llamado Dios el Hijo. Jehová, el único Dios, es el Padre. Por ejemplo, vamos a ver en Isaías 63 y versículo 16 que dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y también vamos a ver Isaías 64 y versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Además de este único Dios, existe el mediador, Jesucristo hombre. Y un mediador, esa palabra indica una diferencia entre Cristo y Dios. Como Cristo es el mediador, eso significa que Él es un intermediario, un mediador entre el hombre pecador y el Dios sin pecado. No puede ser al mismo tiempo el Dios sin pecado. Tenía que ser un hombre sin pecado, de la naturaleza humana pecadora, Jesucristo hombre. Aun cuando Pablo estaba escribiendo después de la ascensión de Jesús, no habla de él como el Dios Jesucristo. Vamos a ver algunas diferencias entre Dios y Jesús. Vamos a Santiago 1 y versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y comparando con Jesús, vamos a Hebreos 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, lo que nos dice Hebreos 4 versículo 15. Dios no puede morir, Él es inmortal por naturaleza. Salmos 90 versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y vamos también a ver 1 de Timoteo 6 versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cristo murió y estuvo en el sepulcro por 3 días. Vamos a ver en Mateo 12 y el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En un tiempo Él estuvo bajo el dominio de la muerte. Vamos a ver también Romanos 6 y versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, Cristo murió y estuvo en el sepulcro por 3 días. En un tiempo Él estuvo bajo el dominio de la muerte. Los hombres no pueden ver a Dios. 1 Timoteo 6:16, lo que miramos que dice que habita en luz inaccesible. Éxodo 33 y versículo 20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Los hombres vieron y
y tocaron a Jesús. En 1 de Juan 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesús fue tentado como cualquiera de nosotros, los mortales, puede ser tentado. Vamos a Hebreos 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Los deseos que son la base de nuestras tentaciones provienen de dentro de nosotros. Vamos a Marcos 7, versículos 15 al 23. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Del interior de nuestra naturaleza humana. Vamos a Santiago 1, versículos 13 al 15 esta vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, fue necesario que Cristo fuera de naturaleza humana, a fin de que pudiera experimentar y vencer estas tentaciones. Entonces, esto demuestra cómo Jesús fue completamente de nuestra naturaleza. Vamos a ver algunos versículos más. Hebreos 2, 14 al 18, que dice: así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, participaron de carne y sangre, Él, o sea Cristo, también participó de lo mismo, de la misma naturaleza humana, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a Marcos 10, versículos 17 y 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Juan 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a ver cómo demuestra que Jesús era humano. Vamos a Juan capítulo 4 y versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces Jesús estaba cansado y tuvo que sentarse para beber agua de un pozo. Entonces estaba cansado y tenía sed, lo cual es lo que sentimos todos como humanos. Y Juan 11:35 dice: Jesús lloró por la muerte de Lázaro, obviamente. Entonces, este es otro sentimiento que aflora de nuestro ser interior, de lo que sentimos en el corazón. Esto prueba aún más que Jesús era humano y no Dios. Vamos a Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante,
adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, o sea, de sufrimiento y muerte, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto indica que a veces los deseos carnales de Cristo eran diferentes de los de Dios. Y el versículo 46 del capítulo 27 de Mateo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, si Jesús era Dios, ¿cómo pudo haberlo desamparado Dios? Es una cosa incoherente. Y vamos a ver también cómo el desarrollo de Jesús fue durante su vida. En Lucas 2:53 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Punto muy importante, crecía en sabiduría. Si él hubiera sido Dios, pues no necesitaba de crecer en sabiduría o seguir aprendiendo. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía. Y Hebreos 5, versículos 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, es decir, obediencia a su padre, y habiendo sido perfeccionado, es decir, espiritualmente maduro, vino a ser autor de eterna salvación. Vamos a Hebreos 5, versículo 7, que dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, Cristo, si hubiera sido Dios, pues no tuviera que suplicar a Dios que lo salvara de la muerte. Elimina toda posibilidad de que Él fuera Dios en persona. Romanos 6, versículo 9. Después de la resurrección de Cristo, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, implicando que anteriormente sí lo hacía. Vamos a Hechos 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Hechos 3, versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y vamos a ver qué relación hay entre Dios Padre y con su Hijo Jesús. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y 1 Corintios 3, versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a Efesios 1 y el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, este versículo menciona que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, incluso después de la ascensión de Cristo al cielo. Apocalipsis 3 y versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Note cómo aquí hace alusión Jesucristo a que Dios es su Dios. Entonces no puedes hablar así si él mismo fuera Dios. Esto demuestra que incluso ahora piensa en el Padre como su Dios. Él habló de subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo dice en Juan 20, versículo 17.
17. Pues bien, amigos, este fue un pequeño estudio acerca de Jesucristo, hombre, que desmiente totalmente la creencia popular que hay que dice que Jesús es Dios. Pues ya sabe, si tiene dudas o preguntas, siéntase libre de llamarnos. Con mucho gusto le atenderemos en el teléfono 33 12 12 8203. Si gusta hacerlo por email, estamos en estudiosbiblicos@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas o preguntas que le surjan. Con mucho gusto lo haremos. Sin más, se despide su amigo Gabriel López Muñoz. Que Dios los bendiga mucho en sus estudios. Hasta nuestro próximo video.